restaura tu honor. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida, el único que puede darte la salvación. Hoy te pido, mi amigo, prepares bien tu vida, te pongas bien con Cristo, si no te vas a quedar. Y si el Señor viniera en este mismo instante, dime qué tú harías. Tal vez saldrías corriendo, gritando y llorando por tu salvación. Hoy quiero que tú pienses, te pares y medites a quien quieres servirle, al mundo a Él. Hoy yo te pido que pienses, medites, dices en el Señor. Él ha venido a morir en la cruz, solo por ti y por mí. Hoy yo te pido que pienses, medites, dices en el Señor. Él ha venido a morir en la cruz, solo por ti y por mí. Hoy yo te pido que pienses, medites, dices en el Señor. Él ha venido a morir en la cruz, solo por ti y por mí. Hoy yo te pido que pienses, medites, dices en el Señor. Él ha venido a morir en la cruz, solo por ti y por mí. Él ha venido a morir en la cruz, solo por ti y por mí. Dios les bendiga, mucho gusto saludarlos. Estamos en este momento entrando en vivo por las páginas sociales y también por la emisora del ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Permítame un segundo, mi amado hermano, voy a darle paso aquí a la radiodifusora. Muy buenas tardes a mis hermanos, todos, cada uno de ustedes que está escuchando en esta tarde. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de estar aquí una vez más, aprendiendo de la palabra del Señor, aquí en su ministerio, ¿verdad?, su programa, Ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Y pues estamos aquí, ¿verdad?, para aprender, todos estamos para aprender, no nos la sabemos toda, pero estamos aquí, ¿verdad?, para también contestar sus preguntas que usted pueda tener y cualquier duda que usted tenga. Si el tema que estamos hablando hoy tiene alguna pregunta, póngale allí, nosotros le contestamos ya sea por Messenger o ahí mismo. Todo depende de cómo usted quiera esa pregunta. Si la quiere hacer para que toda la gente la mire, se la contestamos por allí, y si no, pues bien nos puede por el interno, el privado. Hacer, claro, así por el Messenger o por el WhatsApp. Bueno, después de algunos meses que tuvimos problemas técnicos, estamos en vivo y en directo por la radio. Por eso tengo los audífonos puestos hoy, porque estamos en vivo por la radio a todas las naciones por la emisora del ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Si usted quiere tener el link de la emisora, por favor, puede ir allá a Google Play y descargar el link de Mix, como suena, Mix, M-I-X-L-R, y busca en el buscador con la palabra cara. Le da clic y ahí va a aparecer la fotografía o la imagen de mi esposa mía, donde dice Ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Le da clic y entra en vivo y en directo, y puede tener el link de la emisora en su celular y puede recibir
la programación de música. Hay mensajes y hay predicaciones de lo que estamos pasando también en vivo por las redes sociales, que están ya previamente grabadas. Y también hay mucha música de adoración y alabanza. Usted puede estar haciendo sus cosas, puede inclusive hasta estar mirando su Facebook y a la vez estar escuchando alabanzas de las 24 horas. Que usted quiera conectarse, ahí estamos. Dios les bendiga, un gusto saludarlo a todos los que están ahí. Hermana Johnny, que yo sé que está conectada también por la radio, a toda la radio audiencia de este ministerio y a los hermanos que están por las páginas sociales. Tanto en la ciudad de Monegens en este momento, que aquí todavía es tarde, noche, no es noche, aquí todavía el sol no se ha escondido hasta las 9 de la noche, pero en otros países están ya de noche. Muy buenas noches, Dios les bendiga, un gusto estar con ustedes. Quiero pedirles por favor que alisten su Biblia, vamos a tocar un tema muy fuerte hoy. Sí. Demasiado fuerte, al punto que cuando le di el título a mi esposa se sorprendió. Me dijo, ¿cómo así? Si solamente Dios es quien sabe quiénes van a heredar el reino de los cielos. Pero quiero que entremos a la palabra de Dios para mirar quiénes van a heredar el reino de los cielos y quiénes no. A través de la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo dejó sentado también muy claro a través de la primera carta de los Corintios capítulo 6, quiénes van a entrar al reino de los cielos y quiénes no. Entonces, es muy válida la pregunta de mi esposa, o lo que mi esposa dijo, que solamente Dios sabe. Nosotros también sabemos. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dejó estipulado en su palabra a través del apóstol Pablo. Entonces entremos a mirar, porque qué tal que nosotros estemos pensando que vamos para el reino de los cielos y tal vez nuestro nombre ni siquiera se encuentre escrito en el libro de la vida. Sí, porque lo que normalmente la gente y todos yo creo que preguntarían, ¿verdad? O dirían, cuando dice uno, ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos? Como la pregunta que yo hice, o más bien la contestación fue, pero si nomás Dios es el único que puede decir. Sí, pero la Biblia, acuérdense que la palabra de Dios tiene el pensamiento de Dios escrito. Y nadie, escuche, nadie puede, en opinión personal, escuche, calificar o descalificar a alguien para entrar o no entrar. Es la palabra de Dios que ya está establecida. ¿Quién califica o descalifica? Nadie más. Exacto. O sea, nadie tiene la autoridad para decir, este sí se va para el reino de los cielos. Exacto. Pero tampoco nadie tiene la autoridad para decir, este no va al reino de los cielos. Pero si miramos a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Quienes entran y quienes no entran, la palabra de Dios sí tiene la autoridad para decir quiénes sí y quiénes no. Entonces, vamos a entrar de lleno porque el tema es espectacular, pero quiero pedirle a mi esposa que por favor nos dirija en una oración y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad a través de la bendita palabra de Dios. Y vamos a entrar en ese perfecto análisis, verso a verso, sin salirnos del contexto. Porque lamentablemente hay muchas personas que dicen, yo soy salvo. ¿Sí? Y hay otras que dicen, los de tal denominación no son salvos. O los de tal iglesia no son salvos. Porque no están de acuerdo en el sistema de pensamiento. Y vuelvo y lo repito, algo muy importante. Para las cosas de Dios no importa lo que tú y yo pensemos. Para las cosas de Dios no importa el criterio de una denominación. Es lo que Él estableció en su palabra. Y punto final. No hay discusión. No hay opiniones personales. Vamos a pedir la dirección de Ruach HaKodesh. Recuerden, es su nombre en hebreo, lo conocimos por las traducciones en nuestras Biblias de Roma como el Espíritu Santo. Ruach HaKodesh, su nombre en hebreo. Oh bendito Señor, venimos a tu presencia. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has dado hasta este momento, Padre. Te damos honra y gloria, Padre, porque nos tienes aquí una vez más. Buscando de tu rostro, buscando de tu presencia, buscando, Señor, de tus grandes verdades. Así como muchas personas, Señor, se hacen tantas preguntas en estos últimos días, Padre. Pedimos, Señor, que esas preguntas, Señor, que se han hecho, Señor, que sean contestadas en este día, para no estar, Señor, con los ojos cerrados, Padre, para que nosotros podamos entender y comprender, Señor, y saber, Señor, lo que tú tienes en la palabra, y que se nos explique, Padre, de una forma que podamos entenderlo fácilmente, Señor, y empezar a vivir una vida, como dice tu palabra, en justicia y en santidad. Te damos gracias, Señor. Invitamos al Espíritu Santo que esté con nosotros en esta tarde, que nos ayude a entender
En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, unge los labios de mi esposo, unge los labios de mi esposo, para que la palabra que salga de nuestras bocas, Señor, sea para edificar a aquel que está oyendo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero pedirle disculpas a los que están por la radio escuchándonos. De pronto van a alcanzar a escuchar un sonido como un vientecito, pero es debido al aire acondicionado, porque la temperatura aquí en el estado de Texas está muy alta hoy. Estamos a 109, 110 grados Fahrenheit. Son como 40 o 41 o 42 grados centígrados, es muy alta. Entonces necesitamos el aire acondicionado, si no, no podríamos. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno. Abra su Biblia, por favor, capítulo 6 de 1 de Corintios. Vamos a entrar a este análisis. Porque es necesario que tú y yo sepamos a ciencia cierta si realmente vamos a heredar el reino de los cielos o no. Porque las teologías humanas le han enseñado a la gente que lo único que necesitan es hacer una oración de fe y el bautismo en agua, y pare de contar. Y le han enseñado a la iglesia y a la gente, al pueblo de Dios, y no solamente en el cristianismo, sino también en la comunidad católica le han enseñado eso. Por eso ellos a los niños los bautizan de pequeñitos, porque supuestamente ya entran al reino de los cielos. Pero la Biblia dice otras cosas muy distintas. El cristianismo ha enseñado, de acuerdo a las, escuche, teologías humanas, que son pensamientos del líder de una denominación, que simplemente, como dice allá en Romanos 10, voy a leerlo, porque siempre se basan en el capítulo 10 de Romanos. Vamos, abran la Biblia, por favor, capítulo 10, dice, que si confesamos al Señor con nuestros labios, 10:9 dice, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyeres en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La iglesia cristiana se basa en un verso bíblico para sacar esta teología humana, pero la Biblia muestra mucho más allá de lo que la teología dice. Por eso muchos creyentes, escuche esto y es delicado, llamémoslo así, creyentes o personas que asisten a las congregaciones, creen que porque un día hicieron una oración repetitiva, porque en su mayoría es porque un hombre o una mujer está dirigiendo con un micrófono y le dice, repite conmigo, ¿sí? Señor Jesús, reconozco mis pecados, te recibo en mi corazón y te acepto como mi único y Señor y Salvador personal. Y ya, pare de contar. Entonces la demás audiencia aplaude. Aleluya, gloria a Dios, un nuevo miembro, un nuevo hijo de Dios, un nuevo salvo. Y lo primero que hacen es, lo más rápido posible, bajarlo a las aguas, pero sin el conocimiento y el convencimiento personal, ni teniendo la conciencia de que el bautismo es para arrepentimiento de pecados. O sea, usted no puede bajar a las aguas si previamente no tiene la conciencia de por qué y para qué lo está haciendo. Pero como la teología enseñó que es para salvación, las iglesias lo primero que hacen es tratar de que la gente haga la oración de fe y se bauticen y felices con esto. Pero la Biblia va más allá. La palabra de Dios va más allá para mostrar quiénes van a heredar y quiénes no. ¿Sí? Esto no es simplemente que hagan una oración de fe y ya. Miren lo que dice la palabra y volvamos a 1 de Corintios capítulo 6, que es donde vamos a entrar a analizar. Y tiene un título que, si usted analiza el capítulo 6, va a encontrar que habla de dos cosas muy distintas. Cuando usted es un buen lector y utiliza un buen análisis de la lectura, usted va a encontrar que menciona dos cosas, el capítulo se parte en dos cosas. ¿Sí? Una, tener problemas, y otro, los que no van a heredar el reino de los cielos. Y a lo último, muestra la única evidencia. Escuche esto, porque el capítulo 6 muestra la única evidencia por la cual vamos a heredar el reino de los cielos. Y si no tenemos esa evidencia en nosotros, por más que vayamos a culto, por más que leamos la Biblia, por más que cantemos bonito, mire, podemos ser hasta predicadores, pastores, podemos tener una iglesia grande, chica, mediana, podemos ser evangelistas, pero si la evidencia no está en mí, no pertenezco al reino de los cielos. Y es gravísimo, porque muchas personas no tienen esa evidencia, pero de sus labios expresan que sí. Vamos a la palabra. Cualquier persona que le pregunta a uno, ¿verdad?, si es salvo,
La mayoría dice, claro. Claro que sí. Desde que acepté a Cristo. ¿Recibiste al Señor? Sí. Aunque muchos te dicen que no porque no entienden nada, pero los que sí han entendido es lo que te dicen. Por eso, siempre dicen, Claro. cuando tú haces esa pregunta, ¿realmente usted es salvo? Claro que sí, desde que acepté a Cristo. Así es la respuesta. ¿O eres cristiano? Sí. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Verso 1 dice algo muy tremendo, dice, ¿osa alguno de vosotros? Osa, cuando dice osa, y comienza haciendo una pregunta. Fíjese que Pablo comienza haciendo una pregunta. Y dice osa, de osado, desde eso indica atrevido. Es una persona atrevida. Porque dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y es delicado. Entonces, una de las evidencias para no entrar en el reino de los cielos o no pertenecer al reino de los cielos es ser conflictivo y no resolver las situaciones y los problemas. Y es delicado. Y miren lo que dice Pablo acá. Verso 2 dice, o no sabéis, y hace todavía en forma de pregunta, que los santos han de juzgar al mundo. ¿Sí ves? Y habla para tiempo futuro, no habla para tiempo presente. Por eso es que en este tiempo presente no podemos juzgar con el juicio de condenación. Podemos juzgar con el juicio de determinación. ¿Cuál es este juicio? El juicio de determinación es el que le permite al que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Escuche esto. Si la persona no tiene conocimiento pleno de la palabra de Dios, no tiene autoridad para juzgar en la determinación. ¿Qué quiero decir con esto? En poder a través de la palabra comprobar o juzgar si quien está hablando conforme a lo escrito en la palabra de Dios. Por eso Juan, en 1 Juan 4:1 dijo, probad los espíritus. Y ese es el juicio de determinación. Cuando usted puede probar si una persona está acorde a lo que está establecido por Dios o no. Ese es el juicio para determinación. El otro juicio, que es el de condenación, le compete exclusivamente a Dios. Pero a los humanos se nos ha ordenado juzgar para determinar. Pero nadie puede juzgar sin pleno conocimiento de lo establecido por Dios. Vamos a poner el ejemplo. La corte, los juzgados en otras naciones son jueces, o los jueces de las naciones. El juez no puede sentarse a juzgar un caso si no tiene conocimiento de la ley y cómo se debe aplicar la ley. Por eso nadie puede ser juez, sino puede ser juez quien se ha preparado en las leyes. ¿Y quién puede juzgar para determinar si una persona realmente es de Dios o no es de Dios? En el término de predicar o enseñar o en comportarse, el que tiene el conocimiento de la palabra, pleno de las leyes establecidas por el Dios vivo, o sea, su palabra. Su palabra. Si no tiene conocimiento de la palabra, no puede determinar si es verdad o es mentira. Por eso muchos hablan hoy en nombre de Dios, en nombre de Cristo, en nombre del Espíritu Santo, sobre todo en nombre del Espíritu Santo, usan el nombre de Dios, pero de manera incorrecta, porque lo que hablan y dicen no es aprobado por la Biblia, no es aprobado por la palabra de Dios. Pero la mayoría, como no tienen el conocimiento de la palabra, le dicen amén, gloria a Dios a todo. Y no es así, es delicadísimo. Por eso el Señor siempre ha dicho que el pueblo de Él se pierde por falta de conocimiento. ¿Sí? Oseas 4:6. Pero también la segunda parte dice que los sacerdotes que desechan el conocimiento, y sacerdote podríamos meterlos a todos los que hoy en día, entre comillas, nos decimos líderes espirituales. Así no tengan iglesia y solamente cojan un celular para predicar o hablar, en ese momento se está convirtiendo o entrando en un terreno delicado, y es el del sacerdocio, donde se está enseñando y guiando al pueblo.
Y si la persona no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, de sus leyes, normas y estatutos, no tiene autoridad ni para enseñar, menos para juzgar o para determinar si una persona va al reino de los cielos o no. Pero resulta que la gente juzga para condenar. Y otros les han enseñado que no juzguéis porque eso es de Dios, solamente de los hombres. Entonces, si usted se va, por ejemplo, 1 Juan 4:1, probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. 1 Corintios 14:29 dice muy claro, juzgar a los profetas, pero no para condenarlos, sino para saber si son o no son de Dios. Apocalipsis 2:2 está el juicio que se le hizo en aquel tiempo a los falsos apóstoles. Y Cristo mismo dice allá que se puso contento porque determinaron que eran falsos apóstoles y no eran verdaderos. Y los felicitó. ¿Cierto? Entonces, Pablo cuando nos dice acá, ¿o no sabéis que hemos de juzgar al mundo? Verso 2 dice, ¿o no sabéis que los santos? Escuchen lo que dice la palabra. La Biblia no dice la iglesia. Amén. Ojo con esto, por eso hay que leer y conocer. Los santos no es la iglesia. La Biblia es clara en mostrar, inclusive en el Antiguo Testamento, habla de que todos los hombres de Dios, se refiere Dios hacia ellos como justos y santos. Y fíjese que la famosa iglesia no existía, porque estamos hablando de la antigüedad. Si usted mira Apocalipsis, ya le voy a decir capítulo 10, acompáñeme por favor, Apocalipsis capítulo, 10 no. Apocalipsis capítulo 19, verso 7, cuando se presenta la gloria y alabanza en las bodas del Cordero, mire lo que dice, verso 7 y 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, las teologías se han inventado que la esposa es la iglesia. Y viene la pregunta, ¿cuál iglesia? Si es la cristiana, está multidividida con sistemas de pensamiento por culpa de las teologías humanas. Y si es la católica, peor. Entonces, ¿cuál es la esposa? Miren lo que dice la Escritura. Dice, se ha preparado. Entonces, ¿cuál es la esposa? La que se prepara para ser esposa. Segundo, verso 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Justas de los santos. Entonces, fíjese que, ¿quién es la esposa? Los santos y los justos. Y en el Antiguo Testamento habla de santos y justos. Por eso, después de Apocalipsis 3, no menciona a ninguna iglesia, porque allá hay un tema teológico demasiado fuerte donde le metieron la mano para meter la palabra iglesia. Pero son santos y justos los que van a heredar el reino de los cielos. Amén, porque cuando Jesús andaba aquí en la tierra no había iglesias. No había, ni fundó iglesias, ni fundó iglesias, ni fundó denominaciones. Él predicó el reino de los cielos. Ahí está en Lucas 16:16. Y eso fue lo que él ordenó, predicar sobre el reino de los cielos después de su partida. Entonces Pablo dice acá muy claro, otra vez dice, verso 2, ¿o no sabéis que los santos? ¿Y cuáles son los santos? Entonces viene la pregunta, pastor, ¿cuáles son los santos? Porque los santos y justos son los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. No de denominaciones X, Y o Z. Por eso se hablaba, escuche esto, se hablaba en el Evangelio antiguo del camino angosto, se hablaba de la iglesia invisible, no la visible. Porque la visible vive en pleitos, en discusiones, en peleas y en problemas. Donde dicen amar a Dios, pero no aman al prójimo como a sí mismo. Y las acciones justas que Cristo enseñó y que también enseñó el Padre Celestial a través del ángel de Yahweh, usted lo encuentra como ángel de Jehová allá en Deuteronomio 14, no las practican. Y lo que Cristo ordenó en Mateo 25, del verso 31 al 46, muy pocos las practican. Y la mayoría son bla, 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 teologías humanas y shows y espectáculos en las iglesias.
pero de los actos, las acciones justas, cero. También lo ratificó el Señor a través del profeta Isaías en Isaías 58. Léaselo por favor, Deuteronomio 14, Isaías 58 y léase Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Ahí está lo mismo que está hablando Pablo aquí. ¿Sí? Hay una parte que está allí donde Cristo inclusive dice que separa aún, los separa, porque la cizaña y el trigo crecerán juntos. Juntos. Y dice que Él mismo enviará a sus ángeles a separarlos. No los puede separar el hombre, porque son muy similares, muy parecidos. ¿Y sabe cuál es la diferencia que hay entre el trigo y la cizaña? Que la cizaña no da frutos dignos de arrepentimiento. Y el trigo sí tiene frutos dignos de arrepentimiento. Pero en los actos son muy similares. Pero solamente quien conoce las leyes de Dios puede juzgar para determinar si son de Dios o no son de Dios. Esto es delicado. Entonces, ¿quiénes son los que heredan el reino de los cielos? Los santos y los justos. Y resulta que los santos, escuche esto, por eso yo dije, este tema va a ser fundamental y fuerte. Los santos no son los que se meten a una iglesia. Y no estoy diciendo que no se congreguen. Ojo con eso. No estoy diciendo que no se congreguen. Si es necesario congregarnos para buscar ese alimento espiritual. Pero hay que determinar si el lugar donde yo voy realmente recibo alimento espiritual o es un show y espectáculo usando el nombre de Dios en vano. Porque no veo el fruto en mí. Eso es delicado. Eso es delicado. Los santos son los que conocen la palabra de Dios y la ponen por obra. Lo repito, los santos somos porque sí lo hago. En el pasado tal vez no lo hacía, por eso todos en Cristo tenemos un antes y un después. Isaías capítulo 1, verso 18 al 20, el Señor dijo por medio del profeta Isaías, venid y pongámonos a cuenta. Y es lo que todos tenemos que hacer, ponernos a cuentas con el Eterno, con el Dios vivo, con el Dios Todopoderoso, a través de su Hijo y por medio de la palabra de Dios. Y dice, y si vuestros pecados fueren como rojos como el carmesí, llegarán a ser blanca lana. Y bendito sea Dios, que eso es lo que tenemos que hacer, ponernos a cuentas con el Señor. Pero hay muchas personas que tienen su conciencia todavía llena de pecado, llena de maldad, llena de confusión. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios vivo, no se ponen a cuentas con Él. Y esperan que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces dice, los santos juzgarán al mundo. Los justos ya sabemos que son los que aplican la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia divina. Ahí dije ya los capítulos para que usted lo lea y comience a practicarlo y verá cómo le cambia a usted la vida. Y los santos son los que se meten en la santidad, en el Kadosh. Kadosh es santidad. En hebreo Kadosh es santidad. Y la única santidad que está sobre la tierra en este momento es la palabra de Dios, porque ella es Kadosh, es santa, es pura, y ella te transforma en otra persona, te convierte en algo muy distinto a lo que tú eres o eras en el pasado. Entonces, quien camina en la palabra que es Kadosh, entra en santidad. Por eso el Señor allá en Jeremías 31 dice que Él en los últimos tiempos la escribiría en los corazones Él mismo. Él mismo. Y cuando Él, por eso usted tiene que entrar al análisis si usted realmente va a heredar el reino de los cielos o no lo va a heredar. Porque una cosa es que usted haga el esfuerzo, escuche, es muy distinto que usted haga un esfuerzo tremendo por grabarse 1, 2, 3 o 15 versículos bíblicos de los cuales ni pone en práctica. Y otra cosa es que la palabra entre a su conciencia, te transforme, te limpie, te haga nueva criatura y se admire dentro de tu corazón. Amén. Por eso tus palabras y tus actos van a ser contrarios y muy distintos a las demás personas. Y no solo eso, sino Cristo lo dijo muy claro, Mateo 6:33, dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Escuche eso. Y la mayoría de cristianos, de creyentes, buscan el reino de los cielos, buscan la riqueza del reino, buscan la provisión del reino,
Buscan el estatus del reino, pero no aplican la justicia del reino. Y por eso sus vidas son como son. No tienen añadiduras, no tienen bendiciones. No caminan en una vida realmente donde pueden ver lo sobrenatural y la mano de Dios a su favor. Me decía una persona, y me voy a reservar el nombre hoy, que le daba como rabia y envidia, pero de esa buena, me decía, de ver cómo Dios me prospera y me tiene como me tiene. Y yo le decía, llegué a los Estados Unidos, y mi esposa es testigo porque yo se lo dije, llegué con $140. No había más en mi bolsillo, pero no ha habido un solo día en que yo camine en lo sobrenatural porque me meto en la palabra de Dios y veo las bendiciones una tras otra y día a día, sin manipular, sin mentir, sin aprovecharme de la gente que se reúne con nosotros para escudriñar las Sagradas Escrituras, sino enseñándole la verdad, buscar el reino de Dios, pero aplicar la justicia del reino. Y eso le cambia la vida a cualquiera y no es un secreto. Y usted no tiene que hacer absolutamente nada, ni un sacrificio, ni estar sembrando aquí dinero, ni estar pactando, ni estar haciendo esto, ni estar corriendo para donde los hombres, sino buscando la presencia y la verdad del Dios viviente a través de su bendita palabra. Y como decía un hermano en tu Facebook hoy que me pareció un comentario tan bonito, dice, y hay que aplicarla, porque si no la aplicamos no vamos a gozar el reino de los cielos. Así es. Mira lo que dice Pablo, verso 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Fíjense, y cuando Pablo habla, está en forma de pregunta, hablando hacia el mañana. Está hablando cuando se presente el milenio, que ahí es donde nosotros vamos a juzgar, pero de acuerdo a la palabra de Dios, porque Cristo va a estar en la tierra. ¿Ya? Es algo tremendo. Entonces, si Pablo habla hacia el mañana, de que vamos a ser jueces, ¿cómo cree que vamos a ser jueces? Simplemente porque digo que soy cristiano y no aplico la palabra de Dios, porque no la conozco. Entonces, ¿quiénes van a ser los jueces? ¿Quiénes van a juzgar el mundo? Los que conocen las normatividades de Dios y lo que Él estableció, lo que Cristo predicó, lo que Cristo prohibió y lo que el Espíritu Santo está obrando a través de la bendita palabra de Dios. Entonces, si no conocemos la verdad de Dios, no vamos a juzgar el mundo y por ende la lógica dice que no heredaremos el reino de Dios y su justicia. Así es. Por algo allá en Mateo capítulo 25 habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas dice que tenían su lámpara con aceite. Escuche, lámpara con aceite, ¿cierto? Y el salmista dice muy claro, la Biblia en el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Esta es la lámpara. Esta es la lámpara. Y muchos tienen su lámpara, pero la tienen con poquito aceite. No tienen el combustible que permite que ilumine el camino. Porque si la palabra es la lámpara que está a mis pies para alumbrar mi camino, si no tengo la palabra de Dios en mi corazón, no puedo ver. Permanezco en oscuridad. Pero las otras 5 prudentes tenían 5 lámparas. También tenían su lámpara, perdón. Pero dice la Escritura, porque Cristo fue quien habló esta parábola, dijo, tenían su lámpara y una vasija con aceite de sobra. Andaban preparadas. Preparadas. Así debemos estar. Pero llegó el momento, preparados. pero mira lo que dice la Escritura, Cristo lo dijo, pero llega el momento en que todas cabecearon y durmieron. Porque el esposo se tardaba en llegar. Y así encontramos muchos creyentes, todos cabeceando y durmiendo en teologías humanas y siguiendo el pensamiento de hombres. Vacíos de aceite. No tienen la provisión. Tienen la lámpara, pero muchos de ellos ni la leen, ni la llevan a las iglesias. Y parece que estuvieran en un club donde simplemente se satisfacen cuando un hombre les habla bonito y los emociona. Pero no conocen la verdad. No tienen la lámpara con aceite. Está escaso. Amén. Me viene a la mente algo que estaba platicando con mi hija hoy. Y le digo yo, ¿qué tan interesante es conocer la palabra? Digo, si no conocemos la palabra, le digo, yo estaba leyendo en Daniel 12:10
¿verdad? Hay el texto donde dice que si no somos justos, ¿verdad? O, ¿qué dice el punto? Dice que los justos resplandecerán como la aurora. No, ahí dice, déjame te lo leo. Daniel 10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos, ¿ok? Por eso en otro texto, ¿verdad? También dice que está limpio, límpiase más, y el que está sucio, pues ensúciase más. Pero dice en Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno, dice, de los impíos entenderá, perdón, pero los entendidos comprenderán. Entonces es importantísimo entender la palabra, buscar de ella y aplicarla a nuestra vida para poder de ahí agarrar esa justicia que el Señor está buscando. Claro, es que si no Si lees, no somos justos, pues ¿cómo? si no lees, no entiendes. Exacto. Y viene la historia de el eunuco y Felipe. El eunuco leía, pero no entendía. Y él mismo me dijo, él dijo, pero ¿cómo la voy a entender si no hay nadie que me la explique? Exacto. Pero fíjese que Felipe se la explicó. Pero ¿quién era Felipe? Un hombre con la verdadera unción y con el conocimiento de la palabra. Porque si no tiene conocimiento, no la pueden explicar. Y como no la pueden explicar, lo que hacen es dar opiniones personales y engañan a la gente y se engañan a sí mismos. Por eso no ven la gloria de Dios en sus vidas. Porque la mayoría, y con todo respeto lo voy a decir, la mayoría de las reuniones, usted solamente ve a alguien bendecido. Y son los líderes los que son bendecidos. Y las ovejas bendiciendo a los líderes, cuando debe ser al contrario. Los líderes bendiciendo a las ovejas. Esto es increíble. Sigamos leyendo. Dice la escritura, verso 2, segunda parte. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, y viene la pregunta, ¿por qué Pablo no dijo nosotros? Porque él no se ¿Por qué Pablo no se mete en ese problema? Él no se ¿Sí me entiende? Porque Pablo está juzgando y determinando en ese momento, no para condenarlos, pero sí mostrándoles su error y su falla. Porque ellos desde ese momento ya decían que iban a juzgar el mundo. Por eso usted encuentra algunos en este tiempo, antes del milenio, antes de la segunda de Cristo, diciendo, y lo han escuchado, que somos reyes y sacerdotes. Pero la Biblia dice, seremos, no en este tiempo, sino en el milenio. ¿Quiénes? Los que partamos a la gloria de Dios en lo que se llama traslación o arrebatamiento de la iglesia. Los que tengamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. De resto, no. Entonces, se dejan llevar por teologías humanas. Dice la escritura, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, pregunta, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? No lo hacían. Por eso en Corinto, o lo que llamaron iglesia de Corinto, tenía tantos problemas, tantas situaciones complicadas. Y aún se puede decir que era dirigido principalmente por una cabeza llamado el apóstol Pablo. Y si aún siendo el apóstol Pablo, que manejaba todo en todos sus viajes misioneros, estas iglesias, ¿cómo será hoy en día que no está él? Peor. Mira lo que dice la escritura. Verso 3. Y sigue preguntando. Eso es lo que me encanta, que aquí Pablo muestra que sigue preguntando. Le sigue preguntando. Los sigue confrontando con preguntas correctas y verdaderas. Para ver si aterrizan o analizan. Eso es delicado. Verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y viene una pregunta. En este tiempo la iglesia moderna ¿podrá juzgar a los ángeles con tanto libertinaje que estamos viendo? ¿Con tantas cosas erróneas que estamos viendo? Cuando los ángeles, y ahora viene la otra pregunta, ¿a cuáles ángeles iremos a juzgar? Si los ángeles de luz permanecieron bajo la cobertura y presencia del Eterno, no van a ser juzgados. Los ángeles caídos son los que vamos a juzgar. Y viene una pregunta tremenda. Si el comportamiento de los ángeles caídos fue nefasto,
Y aún allá en el libro de Santiago dice que los demonios creen, pero no obedecen. Tiemblan ante su presencia, pero no lo obedecen. Saben cuál es la verdad, pero no la practican. Y si la mayoría de la iglesia moderna conoce la verdad, pero no la practica porque, mire lo que voy a decir, parece contraproducente lo que estoy diciendo. Conocen la verdad, pero no la practican porque la desconocen. Porque conocen que aquí está la verdad también. Aquí está la verdad. Pero no la practican porque la desconocen. ¿Ve lo contraproducente? Entonces yo no puedo decir que soy cristiano porque asisto a una congregación. Yo soy cristiano porque la conducta de Cristo se ve reflejada en mí y yo imito a Cristo. ¿Por qué lo imito? ¿Porque quiero? No, porque la esencia de su palabra ya mora en mi corazón. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿cómo cree la iglesia moderna que va a estar en la posición de juez para juzgar a los ángeles caídos si se comporta igual que ellos? Si es guiada por los ángeles caídos. Por eso cuando a mí me salen con el cuento que la evidencia de que yo soy salvo es el hablar en lenguas. Y recanda raba y todo lo que dicen. Y se le hace la pregunta, hermano, ¿qué está usted hablando? Le dicen a uno lenguas angelicales. Denme un segundo, por favor. Le dicen a uno lenguas angelicales. Y viene la pregunta que uno tiene que hacer. ¿De cuáles ángeles? ¿Cuáles lenguas está hablando usted? ¿De cuáles ángeles? ¿De los ángeles de luz? ¿Los ángeles del Dios verdadero? ¿O de los ángeles caídos? ¿Qué es lo tremendo? Porque los ángeles caídos hablan en lenguas, pero son para confusión. Pablo lo dice allá en 1 Corintios capítulo 14. Y cuando entremos allá otra vez, va a ser fuerte. Va a ser fuerte para los hermanos que hablan en lenguas. Porque las lenguas que hablan los ángeles de luz son lenguajes entendibles para obediencia a la palabra de Dios. Escuche eso. Porque aún Cristo cuando predicó, vino y nos habló en lenguaje entendible para obediencia a la palabra del Padre Celestial. ¿Ve? Listo, sigamos leyendo. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, ¿por qué no se tiene autoridad para juzgar las cosas de esta vida? Porque no tenemos conocimiento. Si tuviéramos el conocimiento de la palabra de Dios, podríamos determinar esto es correcto, esto es incorrecto. Pero como no hay conocimiento, y la misma palabra de Dios lo estableció, dice que en los posteriores tiempos a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y usted encuentra muchas verdades bíblicas que hoy las contradicen desde los altares, llámese templos o redes sociales. Porque la mayor iglesia ahora está por las redes sociales, ya no está en los templos. Muchas iglesias vacías, pero los celulares están encendidos cuando siguen a una persona. Pero como el que está oyendo, si no conoce la bendita palabra de Dios, a todo le dice amén. O viene algo peor, o se atreven a decir, no, eso no es así. Porque la teología de fulano de tal, porque el pastor fulano de tal dijo esto. No, aquí no importa lo que diga el pastor, aquí no importa lo que diga yo, aquí importa lo que Dios estableció en su palabra, lo que Cristo predicó y ratificó, y lo que el verdadero Espíritu Santo nos debe guiar a la palabra de Dios omnipotente. Pare de contar. Eso es tremendo. Sí, es muy cierto, porque la mayoría de la gente, ¿verdad? Pues no tiene conocimiento. Y como decías, en estos tiempos. Y por esa razón es que no puede haber en ellos ese conocimiento. O sea, no entienden cuando lo miran. Hagan de cuenta que no lo entendieron nada. Exacto. Porque no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, perdónenme, con mucho respeto lo voy a decir, si no hay conocimiento hay ignorancia. Y eso no es una ofensa. Ignorancia indica desconocimiento. Si usted no conoce la verdad, ¿cómo me puede hablar? ¿Podrá alguien hablar conmigo acerca de la palabra de Dios que yo le pueda decir, sí hermano, está lo correcto? Qué bonito. Hay personas que sí lo han hecho por las redes sociales, está lo correcto. Y no porque sea mi opinión personal, es porque la palabra de Dios así lo dice. Verso 4 dice, y Pablo sigue acusando, dice, sí, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, y viene la pregunta, ¿ponéis, mire esto, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? En Corinto,
Y estamos viendo que en muchas iglesias, escuche esto porque es delicado, muchas iglesias, porque ¿quiénes son los que juzgan? Los jueces. ¿Quiénes son los que juzgan? Los líderes. Y ponen en los altares a personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Y los ponen a enseñar. Y los ponen a dar clases. Y la mayoría entran a Google sobre el tema que van a hablar. Y arman un mensaje. Homilética se llama. Porque así enseñan. ¿Cómo se prepara un buen mensaje? Y hay mensajes textuales de un solo texto que si no conocen el contexto van a desviar a la gente a una fe errónea. Está el mensaje textual, que es de todo el texto, y está el mensaje que se toma de un tema, se llama temático. Pero está el otro que no lo hacen, el panorama. Entonces, la gente que conoce o conocemos la palabra de Dios, tocamos un tema, pero previamente, durante años, hermano. Por eso no se puede ser predicador ni evangelista porque sí. Para ser evangelista se necesita conocer la vida de Cristo, quién lo envió, cómo lo envió, cuál fue su mensaje, qué permitió y qué prohibió. Porque muchos, yo he visto jovencitos, y no tengo a nadie en estima por su edad, que no tienen conocimiento de la verdad y lo único que hacen es predicar sobre las parábolas de Jesús. Y tratando de hijos del diablo a todo aquel que no les oye. A todo aquel que no le acepta los tratan mal. Y eso no es el ministerio evangelístico. Hay hombres que ponen en los altares o mujeres que ponen a predicar tal día X porque habla bonito, porque se sabe expresar, pero su mensaje no es cristocéntrico ni bibliocéntrico. Pero usan el nombre de Dios y la Biblia para decir algo X que no tiene connotación. ¿Qué es connotación? Que la finalidad no es para edificar o transformar vidas. Porque todos los mensajes son para darle la gloria a Dios en nombre de Cristo, al Padre Celestial en nombre de Cristo y siempre guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, con un solo objetivo. Y es arrepentimiento de pecados y transformación. Si no hay transformación en el oyente, sencillamente es un orador más. No es un pastor, sino un predicador. Es delicado. Por eso, yo estoy de acuerdo como dice la hermana Jody. Como lo dices tú, no cualquiera puede pararse en un altar a predicar, y menos por las redes sociales. Porque el juicio va a comenzar, el de juzgar, por la propia casa, y quienes se atreven a predicar son los primeros que van a ser juzgados por Dios, con su palabra. ¿Por qué predicó esto? ¿Por qué dijo esto? Si yo establecí esto acá y estaba escrito en mi palabra. Por eso cuando usted se mete a ver el tema del juicio, o en Apocalipsis 5, usted va a ver que al Cordero de Dios le entregaron el rollo con los 7 sellos y los libros, entre ellos el libro de la vida. Imagínense eso tan delicado. Y dice que los vivos y los muertos serán juzgados por lo que está escrito en los libros. Y si yo no soy juzgado, ni entre los vivos ni entre los muertos, es porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque yo no prediqué ni hablé nada distinto a lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos y es delicado? Los que dan opiniones personales y se metieron en teologías humanas y propios pensamientos. Los que simplemente somos instrumento de barro para que el alfarero transmita su palabra, no seremos juzgados y nuestro nombre estará en el libro de la vida. Esto es delicado. Miren lo que dice, sigamos leyendo. Pasemos al verso 5. Para avergonzaros lo digo. Y vuelve a preguntar, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Miren lo que dice sabio. Sabio. La palabra sabio viene de la palabra sabiduría, que es conocimiento. Conocimiento. Y el principio de la sabiduría está en Proverbios 1:7. El principio, el comienzo para ser sabio, dice, es el temor, y el conocimiento está escrito de Jehová, pero es Yahweh. El conocimiento del Dios de Israel es el principio que nos hace sabios.
Y eso fue lo que predicó Cristo, lo que predicaron y enseñaron los verdaderos apóstoles. Pero el principio de la sabiduría. El conocimiento del Dios verdadero, del Dios eterno. Es el temor a Jehová. El temor a Yahweh. Eso es. Jehová, porque los romanos le pusieron Jehová. Es tremendo. Entonces, si usted no tiene el conocimiento del único y verdadero Dios, de su Hijo y de lo que establecieron en la palabra de Dios, usted no podrá juzgar. No es sabio. Entonces es necia la persona que se pone a hablar de las cosas de Dios sin el conocimiento. Y algunos lo dicen, es que lo estoy leyendo. Sí, y usted sabe quién escribió eso. No porque esté escrito en la Biblia, es que lo escribió Pablo. No porque esté escrito en la Biblia con letras rojas, es que realmente Cristo lo dijo. Y por eso hemos hecho los análisis y los estudios, que es por años, mi hermano. Esto no es porque yo prendí un celular al lado de mi esposa, ay, le pusimos el tema al ministerio y ya empezamos a hablar barbaridades. No. Yo tengo toda mi vida estudiando la palabra de Dios, donde todos mis errores fueron transformados por la palabra de Dios, y es un conocimiento que ha sido llegado por el esfuerzo y la lucha de muchos años, en los 53 años que tengo de vida. Muchos años, donde he aprendido cada vez más que los hombres han mentido a la humanidad con las teologías humanas. No hay una sola teología humana que no se vaya al piso frente a la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Verso 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, peleando en aquella época entre la misma iglesia, y hoy en día se ve también, muy delicado, peleas y discusiones dentro de las mismas congregaciones, donde hermanos ni siquiera se hablan. Es tremendo, ni siquiera se hablan en la misma iglesia. Y algunos, es increíble, dejan de ir a la iglesia porque uno de los hermanos o los líderes los ofendieron. Basta escuchar los testimonios, esto es fuerte y es bárbaro. Una vez hice una publicación, estaba en Colombia y fue escrita, no fue en video. Hice una pregunta, ¿podrías contarme el testimonio de algo erróneo que haya hecho un pastor contigo? Uf, por Dios. No acababa la gente de escribir. Y se da uno cuenta cuánta discordia, pelea y pleitos hay dentro de las mismas congregaciones. Y aún así, son tan evidentes que muchas personas no son sabias y van y cuentan todo eso en sus casas, delante de la gente que no cree en el Evangelio. Y eso ha sido pie para que muchos, por el mal testimonio, rechacen la palabra de Dios. Muchas personas dicen que mejor prefieren estar en su casa y que ellos no le hacen mal a nadie. Exacto. Sigamos leyendo. Verso 7 dice, así que por cierto es ya una falta de vosotros que tengáis pleito entre vosotros. Escuche esto, una falta. Y fíjense que Pablo no se mete, por eso Pablo dice vosotros. Eso es delicado. O sea, Pablo le hizo un examen a la iglesia de Corinto tan tremenda y encontró faltas. Y es una falta para no heredar el reino de los cielos. Los pleitos entre la misma familia de Dios. Y ni se diga por el tema de las denominaciones. Es que yo pertenezco a la iglesia tal, usted a la tal, y allá eso no, eso es del diablo. Y cuando va a mirar las opiniones de cada denominación, están equivocados. Pero hablan en nombre de Cristo. Usan el Espíritu Santo, pero no la palabra de Dios. Porque si la gente leyera la palabra de Dios, volviera a la palabra de Dios, hasta las denominaciones se acabarían. Y todos correríamos a la verdad que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya no hablar de Él, sino a obedecerle y poner en práctica lo que Él estableció en su palabra. Y es obedecer a su Padre. Por eso en Mateo 7:21 Él dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace y haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué lo estamos contradiciendo? ¿Por qué decimos amar y servir a Cristo y no le obedecemos? Bueno, uno analizar ese texto y dice, no, wow, es que sí es cierto. Él mismo dijo, no todo el que me diga,
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice uno, pero si hicieron esto, hicieron aquello. O sea, Exacto. como dicen, no profeticé, no profetizamos, nos echamos fuera de demonios. Entonces dice, apartado de mí, obrador de maldad. Entonces pregunta uno la pregunta, bueno, Nunca os entonces, conocí. ¿qué pasó aquí? Exacto. Dice, nunca os conocí. ¿Cuál Entonces, espíritu los está buscando? fíjate lo que estás hablando en Mateo 7, 21 23. Esa lista que está ahí es los actos que están haciendo en las iglesias hoy en día. Y Cristo dijo no, porque nunca los conoce. Nunca os Y conocí. pretenden entrar al reino de los cielos. Falta de conocimiento. Falta de conocimiento de la verdad. Dice la escritura. Pregunta a Pablo en el verso 7, 1 Corintios 6. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿Cuántos no piden préstamos a otros hermanos que tienen dinero? Escuche esto. ¿Cuántos no piden préstamos? Y después dejan de ir a la iglesia por no pagar. Por eso los negocios entre los hermanos en la iglesia es mejor que no se den. Cada uno con su propia vida e ir a la iglesia con un solo objetivo. Y es que Él, Dios eterno, a través de su Santo Espíritu y su palabra, nos transforme y nos bendiga. Porque esto se ha presentado para muchas riñas y problemas. Hasta iglesias se han acabado. Dígase cuando los pastores se meten a hacer negocios con las iglesias. Por favor, escúcheme lo que voy a decir. Y lamento mucho, pero lo voy a decir. Nunca acepten que su pastor haga negocios con los dineros de suyos. No hablo de diezmos y ofrendas. Nunca lo permita, porque he tenido testimonios de pastores que se han inventado negocios donde invitan a la iglesia a invertir y después se desaparecen. Hace 2 días subieron a las redes sociales, lamentablemente en Colombia, mi nación, con el tema de que el 15 de septiembre o a partir del 15 de agosto iba a haber una luna roja llena, iba a ser visible en muchas naciones, en un cumplimiento profético de los jubileos del pueblo de Israel. Se preveía para muchos con las famosas cábalas que se iba a presentar el arrebatamiento. Y hay un video donde el pastorcito mentiroso lo grabó y se despidió 2 días antes de la iglesia. Pero 1 o 2 meses antes ya tenía preparada la mentalidad de las personas de que se iba a presentar el arrebatamiento, y la gente en su mayoría vendió sus casas, vendieron los automóviles, vendieron todo, sacaron a sus hijos de las escuelas, se quedaron sin nada, regalaron todo el resto de las cosas. ¿Y sabe qué? Invirtieron, como les dijo el pastorcito mentiroso, en el famoso reino de los cielos humano, de una maldita teología. Perdónenme la palabra maldita, pero es que eso es una maldición. Y el pastorcito fue el único que se desapareció. Llegó el día y los hermanos, y lo más tremendo es que los esposos inconversos fueron los que fueron y denunciaron esto. Las hermanitas diciendo, ya se desapareció la iglesia, ya se fueron, el pastor no está, el pastor no responde, llegó el arrebatamiento, se fueron. Y cuando menos se dieron cuenta, la mayoría de los hermanos de la iglesia, era una iglesia grande, perdieron su dinero, sus casas quedaron en la calle por una teología humana falsa. Ahí vamos a lo que estábamos hablando ahorita. Falta de conocimiento. De la palabra Porque de si Dios. no tienen el conocimiento, entonces no pueden entender esto. ¿Cómo van a entenderlo? ¿Cómo van a, o sea, en su mente humana, porque en verdad no es ni siquiera cristiana, porque la palabra claramente nos dice, si lo leímos, dice que nadie sabe ni del día ni la hora. Entonces Sí. ahí con eso simple y sencillamente debería de haber dicho la congregación. Esto no es correcto. Esto no está bien. Ahora, otra de las cosas que sucedió que yo escuché después, una de las mujeres, por la locura de pensar que ella no fue levantada, se tiró por el piso de 7, Se suicidó. Y se suicidó. Y otras personas, mujeres, sobre todo mujeres, entraron en estado de locura, de desviación mental, porque se desesperaron al punto de pensar de que no habían sido arrebatadas en la relación de la iglesia. Y este hombre se desapareció con los millones a disfrutar su vida y los engañó. ¿Por qué? Tú lo dices, porque no conocen la palabra de Dios. Pero mira, gracias al Señor, ¿verdad? Que todavía no era el arrebatamiento. Todavía tienen una oportunidad más.
porque ellos en verdad hubieran estado en ese momento de haber perdido todo, incluso su alma. Pero como el Señor es tan bueno, ¿verdad? Y todavía no sucedió, todavía no ha sucedido, todavía tienen otra oportunidad para que ellos entonces sí se agarren de la mano del Señor. Entren a la palabra, vuelvan a las sendas antiguas, la palabra de Dios. No le crean a nadie que venga a profetizarles en este tiempo, que les van a dar palabra. No le crean, eso es mentira. Mateo 7, 21 al 23, léalo por favor, léalo. Ahí dice en el verso 23, en verso 22 dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos y profetizamos. Y Él les dice: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Imagínense, entonces pregúntese usted, si en su iglesia hacen esas tres cositas, si hacen esas tres cositas, y Cristo dice: nunca los conocí, ¿quién los usa, mi amado hermano? ¿Qué espíritu los está usando para eso? Así hablan en el nombre de Cristo. Es que Satanás iba a disfrazar de ángel de luz. Y la única forma de engañar a los escogidos, si fuera posible, es con teologías humanas, y aún así hagan descender fuego del cielo. Porque en Mateo 24, 24 dice el Señor que en los postreros tiempos, antes del arrebatamiento, dice que se levantarían falsos profetas con señales y prodigios a tal punto que tratarían de engañar a los escogidos, si fuera posible. Exacto. Es delicado. Vamos a seguir leyendo, que esto se pone más bueno. Verso 9 dice, pregunta el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora sí entiende por qué el título. Porque la Biblia sí determina quiénes van a ir al reino de los cielos y quiénes no. Ningún ser humano puede determinar si van a ir al reino de los cielos o no, pero la Biblia sí lo establece. El apóstol Pablo hace esa pregunta, verso 9 de 1 Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, de Dios, de Yahweh? Y muchos hermanos dicen: es que yo soy justo, pastor, yo soy justa, yo hago esto y aquello. Pero la justicia del reino de los cielos, ¿la aplica? ¿La aplica, mi hermano? Le voy a decir otra vez las citas. ¿Dónde está la justicia del reino de los cielos? Para que usted simplemente después vaya y la lea. Del libro de Deuteronomio, vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio 14, del verso 27, 28, 29. Deuteronomio 14, verso 27, 28 y 29. Léalo, ahí está la justicia del reino de los cielos. Isaías capítulo 58, léalo y aplíquelo, ahí está la justicia del reino de los cielos. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, léalo, ahí está la justicia del reino de los cielos. Si usted no aplica esa justicia, si usted no aplica la justicia al reino de los cielos, lo demás no le es añadido. Por eso usted permanece en unas luchas y tribulaciones y pruebas tremendas, porque usted ama a Dios sobre todas las cosas, pero no ama a su prójimo. Segundo, quiere entrar al reino de los cielos, quiere vivir en el reino de los cielos, pero si no aplica la justicia del reino de los cielos, no la suya, no la de su pastor, no la de su denominación, sino la justicia que Cristo también estableció, que es la misma del Antiguo Testamento. Por eso le digo Deuteronomio 14, versos 27, 28 y 29, entre muchos más, ¿sí? No heredará el reino de los cielos. Puede ir a una iglesia, puede cantar, puede ayunar, puede orar, puede hasta leer la Biblia. Pero si no la tiene aquí y la pone en práctica, usted no va a entrar al reino de los cielos. Puede decir lo que usted quiera, puede ser hasta pastor, tener iglesia grande, chica, evangelista. Pero si usted no pone en práctica la justicia, no entrará al reino de los cielos. Por eso Cristo lo dijo en Mateo 7, 21. No todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, dijo Él, que está en los cielos. ¿Quién es ese Padre? El Padre Celestial. Yahweh, conocido como Jehová de los ejércitos. Yahweh es el nombre en hebreo. Increíble. Entonces, verso 9 otra vez, 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, de Yahweh? Dice, no erréis. Escuche lo que dice, no erréis. Y la única forma de no errar o cometer errores es teniendo el conocimiento.
Si usted no conoce las leyes, y vamos al testimonio de lo que me pasó a mí recién llegué aquí a los Estados Unidos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Que yo cogí la troca y iba yo conduciendo, y mi esposa iba al lado mío, y ella me hizo una pregunta: ¿conoce las leyes, las normas de tránsito? Yo le dije sí. Escuche esto, le dije sí. Pero lo que no entendía era que las normas de mi país no son las mismas de los Estados Unidos. Y yo puedo creerme todas las normas que mi denominación me haya enseñado, pero puedo desconocer las normas del Dios único, del Dios vivo. Yo puedo desconocer lo que Cristo predicó, enseñó, permite y prohíbe, pero puedo hablar de Cristo. Y yo iba conduciendo normal. 2 carriles a la derecha van para el frente, un carril en la mitad que no se puede uno meter a menos que uno vaya a girar para pasar a la izquierda, ¿ya? Y en los 2 carriles que venían en contraflujo. Aquí no hay banquetas en esta ciudad que dividan los 2 carriles, pero hay un carril bien pintado. A mí me pareció muy tranquilo, giré a la izquierda, me metí en el carril del medio, la luz paró del semáforo, se puso en roja, yo paré. Cuando se puso en verde, yo arranqué y seguí derecho. En el medio, ¿eh? En la mitad, que es prohibido. Pero yo desconocía esta norma. Mi esposa de una vez saltó así en el coche y dijo: ¿qué estás haciendo, amor? Y yo: ¿qué nada? Pues voy bien. Me dijo: no, salte de aquí, por favor, salte. Dios mío, nos van a multar. Y ella se decía: pero yo tranquilo, ¿pero qué fue lo que pasó? Pues tranquilamente, miren lo que volví a hacer. Puse la signal light, que es la señal de la luz hacia la derecha, y me metí. Y el carro que venía atrás me pitó. Y yo seguí, me metí ya al carril normal. Entonces, fíjense, cometí infracciones, 3 infracciones, que me hubieran valido alrededor de $1,200. Bastante. 3 infracciones que me valdrían $1,200 si el policía hubiera estado. Gracias a Dios no estaba el policía, pero aprendí una lección: que mientras yo no conozca las leyes de este país, yo no podía conducir. Y hay muchas personas. ¿Y sabe por qué me metí por el carril del medio? Porque en mi país sí hay normas y hay leyes, pero uno se mete por donde sea. Fíjense, en mi país las motocicletas, ¿sí?, se meten por cualquier huequito y llegan adelante. En este país no, la motocicleta tiene que transitar igual que un vehículo, no puede adelantar en medio de los carros. Es delicado. Aquí hay que guardar la velocidad y todas esas cosas, si no lo multan a uno. Entonces, el desconocimiento de las normas de los Estados Unidos me llevó a cometer varias infracciones. Y quien no conoce la palabra de Dios, pero camina en teologías humanas, lo que otros le dicen, porque cree que ese es su conocimiento, está cometiendo infracciones y no entrará al reino de los cielos, no heredará el reino de los cielos. Y puede saberse la Biblia, pero si la aplica en forma incorrecta, como el ejemplo que acabo de dar, no heredará el reino de los cielos. No practican la justicia. ¿Cuál justicia? La humana no, la del reino de los cielos. Y está establecida por Cristo, por el Padre Celestial, a través del ángel de Jehová o el ángel de Yahweh, como es su nombre. Dice: no erréis. Dice: ni los fornicarios. Y cuando habla de fornicación, si usted lee el contexto, habla de esa fornicación de acostarse con prostitutas, tener sexo ilícito con prostitutas. Y hay prostitutas, ojo con esto que voy a decir, hay prostitutas de oficio, que son las que los hombres buscan y les pagan en las cantinas o donde las van y las buscan. Y hay prostitutas de casa. Esto es delicado, porque hay mujeres que ejercen la prostitución hasta en sus propias casas, sobre todo cuando tienen sexo con su noviecito y terminan con este noviecito y se meten con otro y se meten con otro, y todo el mundo en la ciudad saben que todo el mundo se las ha dormido. Esto es delicado. Eso es un tipo de prostitución no visible, que es fornicación, y Pablo lo dice más adelante. Sigamos leyendo. Dice: ni los idólatras. Y ahí viene algo muy tremendo. Ahí ya vimos ni los fornicarios ni los idólatras, ¿cierto? Pero hay un tema muy delicado. La idolatría que se está dando hoy en día dentro de las iglesias cristianas y aún dentro de las católicas.
donde adoran y veneran a los líderes. ¿Sabe una forma de adorar y venerar a un líder? ¿Sabe cuál es? Y usted se va a ir de para atrás, y lo siento mucho, pero tengo que contarle la verdad. Cuando usted corre y busca para el hombre, para que el hombre le ponga la mano encima, en vez de buscar la palabra de Dios, para que busque al Dios verdadero y usted se arrepienta de sus pecados y sea bendecido, usted está buscando que un hombre con supuesta unción le ponga encima. Eso es idolatrar al hombre. ¿Por qué mejor no busca la verdad de Dios? ¿Por qué no hace lo que Cristo dijo? Arrepiéntase de sus pecados y póngase a cuentas con el Eterno y verá que todo le cambia. ¿Sabe por qué se lo digo? Vamos al libro de Romanos capítulo 1 rapidito, verso 23. Eso es fornicación e idolatría, y a la vez es adulterio espiritual. Miren lo que dijo Pablo en Romanos 1:23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, y otros en forma de aves, cuadrúpedos y reptiles. Es delicado. Cuando el hombre deja de buscar al Dios verdadero para buscar otro hombre que lo bendiga, está en fornicación, adulterio y en idolatría, porque lo está idolatrando. Es increíble. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Escuche esto, porque usted tiene que aprender la verdad. No hay tal que la famosa teología de la inclusión sea verdadera, basándose en un error teológico que se sumó desde los años 2000 para acá, donde decían que Dios es amor. Escuche esto, eso es verdad. Pero se inventaron una teología donde por mucho tiempo, y la Biblia no la menciona, pero los teólogos sí lo enseñaron, y durante mucho tiempo en las iglesias se repitió, y esa es la base de la teología de la inclusión, donde dijeron que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Cuando usted se da cuenta que al pecador Dios lo aparta, lo desecha, a menos que se arrepienta y se ponga cuentas con él, a través de su palabra. Pero esa teología llevó a que Dios nos ama a todos incondicionalmente, sin importar nuestro comportamiento. Y de ahí se levantó, y usted mira a todos los de la comunidad de la inclusión, que es LGTBQ, y todos los sistemas de pensamiento que hay, que se basan en esa teología del amor, que Dios nos ama a todos por igual. Y hasta se han convertido en predicadores cristianos, cantantes de música gospel, tienen iglesias, y lo más tremendo es que hay personas normales, varones y hembras y familias que asisten a esas comunidades donde su pastora es un transexual y tienen ese tipo de identidad, y se ven los videos y la gente aún les hablan en lenguas igual que las iglesias tradicionales normales, les imponen las manos, está el manto igualito, danzan igualito y hablan en lenguas igualito, solamente que es una persona transexual que está ahí como líder y públicamente lo saben y lo recibieron. El mayor escándalo hace poquito fue en menos de 15 días que una iglesia grande aquí en los Estados Unidos de Asamblea de Dios acogió la teología de la inclusión, se llama teología de la inclusión, donde se permite todo ese tema, un libertinaje tremendo. Y aquí dice muy claro, la palabra de Dios, lo dijo el apóstol Pablo, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Pare de contar, no importa lo que usted piense, lo que usted diga, es lo que Dios estableció a través de su palabra. Verso 10 dice, ni los ladrones. Y no está hablando de los que en la calle raponean o roban y esas cosas. ¿Qué es de los que detrás de un micrófono o detrás de un altar están robando a la gente cuando la manipulan a través de teologías humanas para sonsacarles dinero, engañándolos con que así Dios los va a bendecir, sin arrepentirse, sin conocer la palabra de Dios? Entonces, viene una pregunta. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no tiene frutos dignos de arrepentimiento, usted no ha cambiado su mala manera de ser, pero recibe bendición cuando usted pacta, siembra y da dinero, pregúntese,
¿De dónde proviene esa bendición para sostenerlo en su libertinaje sin obedecer la palabra de Dios, pero es bendecido? Porque Satanás está que bendice a todo el mundo. Él mismo lo dijo. Es ahí donde mucha gente se confunde, porque son bendecidos cuando dan y dicen, no, yo entre más doy, más bendecido. me bendice. Pero resulta que se les olvida, porque esto no lo enseñan. No lo enseñan. Porque la gente, si en la mayoría de iglesias enseñaran la verdad, la gente se iría. Porque la gente está buscando en las congregaciones es comida, oro o bendiciones económicas. No buscan su salvación, por eso no hay frutos dignos de arrepentimiento. Y Satanás le dijo al Señor Jesús, si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de este mundo. Y se los muestra. Y si la gente en las iglesias está haciendo lo que la teología le enseña, contradiciendo al Hijo de Dios, ¿quién los está bendiciendo? Y vuelvo y lo repito, Mateo 7, 21 al 23. Dijo el Señor Jesús, no lo dijo Pablo, Pedro, Juan, no, es el mismo Hijo de Dios. Digo, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y si tú la desconoces, mi hermano, si usted desconoce la voluntad del Padre, ¿cómo cree que va a ir al reino de los cielos? Imposible. Pero usted le dice al Señor Jesús, Señor, y canta, y adora, ayuna, lee la Biblia. Verso 22 dice que en aquel día, que es el día del juicio, muchos le dirán, en tu nombre, profetizamos. Analice, ¿qué hacen en su iglesia? Sanamos enfermos, ¿qué hacen en su iglesia? Es delicado. Y viene la otra, hacemos milagros y echamos fuera demonios. Ahí lo dice Cristo muy claro. ¿Qué hacen en su iglesia? Y Cristo en el verso 23 dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Es malo? Tal vez no es malo en la vista humana, pero Cristo dijo no. Y si nunca nos conoció a los que hacen estas tres cosas, pero en su iglesia la hacen, pregúntese. Si Cristo dice que nunca los conoció, ¿qué espíritu los usa? Porque ellos hablan en nombre del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, dice en 2 Corintios 3:17, dice que el Señor es el Espíritu, el guía del Espíritu. El verdadero Espíritu Santo depende de Cristo, no lo contradice. Pero si los actos que se ven en nuestras iglesias son contrarios a lo que Cristo dijo, no, ¿quién los está bendiciendo? ¿De dónde proviene esa bendición económica? ¿Del mismo Satanás para mantenerlos ciegos en una teología humana en vez de buscar el reino de Dios y aplicar su justicia? Y ahí se nos da muchos cristianos, pues de verdad, yo también me puedo contar en el pasado porque también ahí estaba. Creo que todos, ¿verdad? Ya estuvimos en un tiempo, pero pues analizando la palabra y mirando la palabra es cuando nos damos cuenta que pues, eso es lo que el Señor no nos ha pedido hacer. No es cierto. Sino que venir y hacer su voluntad y buscar de Él. Por eso predicar o enseñar la palabra de Dios es muy delicado. No cualquiera puede ponerse a abrir un celular en el Facebook Live y ponerse a hablar de las cosas de Dios, porque la mayoría, cuando los que tenemos conocimiento, créame, los que tenemos conocimiento, cuando leemos lo que la mayoría publica, por Dios son, perdónenme, pero son barbaridades que la Biblia dice no, pero le dicen sí, porque un día un hombre les enseñó en su teología un pensamiento humano y creen que están en lo correcto, pero no es así. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, no pueden determinar o juzgar si es verdad o no es verdad, y por eso a todos le andan diciendo amén, gloria a Dios. Es tremendo. Sigamos leyendo. Entonces, estos son los famosos ladrones, porque hay ladrones, no solamente los que roban en las calles o en los supermercados, sino los ladrones detrás de los altares, con títulos de iglesia cristiana. Es delicado. Esto, pero así es. Dice, ni los avaros. ¿Qué es avaros? La avaricia, de querer tener más y más y más. Y en medio de querer tener más, no le importa pasar por encima de su hermano, de sus cónyuges, de su familia. La avaricia que no le permite compartir lo que de gracia se recibe, de gracia se da, llega la bendición. Por eso les decía, léanse Deuteronomio 14, versos 27 y 28.
léanse en Isaías 58, léanse en Mateo 25, verso 31 al 46 y póngalo en práctica y verá cómo le cambia la vida. Simple, aplicando las cosas como Dios lo estableció. Dice, ni los borrachos, ojo con esto, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Hay de los que les gusta el piste o la cerveza o el licor. No pueden estar con alguien en una visita porque es destapando la cerveza. Un almuerzo con cerveza o con trago. No pueden estar en nada porque todo es trago. Y viene lo delicado, que muchos de ellos ya se volvieron alcohólicos. Todos los días toman, todos los días gastan su dinero en licor. Y viene algo muy tremendo, que ya después pasan a la cocaína o a las drogas para matar el efecto del alcohol y poder seguir en su tragadera, como dicen aquí, que es delicado. Y ahora viene algo más tremendo, que lo hablamos que día. Muchos se basan allá en San Juan, en las bodas de Caná, que Cristo convirtió el agua en vino, para decir que Cristo se aprueba el licor. Es delicado, porque también en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8 y 9, dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, mejor dejen eso a un lado. No importa lo que el pastor diga, no importa si el pastor aprueba tomarse una copa de vino, que porque Pablo dijo que eso es bueno para la salud, no importa. Si el pastor se toma una cerveza, usted no lo haga, mi hermano. Usted es el que tiene que tener conciencia de que aquí Pablo, Cristo y en el Apocalipsis y en toda la palabra de Dios dice que no nos debemos embriagar. Esto es delicado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dicen ni los maldicientes. ¿Sabe qué son los maldicientes? Los que hablan palabras deshonestas, salen palabras de su boca. Vulgaridades, groserías, palabras malas habladas y sobre todo, viene lo más delicado que se ve en las páginas sociales, las palabras en doble sentido que llevan a la incitación sexual o el famoso flirteo. Atrapar a personas con las palabras con una intención sexual a través de las redes sociales y lo que más se ve eso. Mira, a mí cómo me encantó algunas personas que yo tenía comunicación con ellas a través de las páginas sociales cuando yo, antes de venir a los Estados Unidos, antes de estar casado, cuando me quedé solo. Palabras bonitas, palabras honrosas, palabras honestas, palabras agradables. Y uno puede compartir con una persona sin necesidad de tener morbo en su boca, sin necesidad de cosas desagradables y sin necesidad de incitar a una persona a través de las redes sociales que tenga hasta sexo virtual, porque eso es fornicación y adulterio, así no lo quieran creer. Es delicado. Palabras deshonestas, maldicientes, dice, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué con la mayoría de pastores que a través de las teologías humanas estafan a la misma iglesia? No voy a meter con los negocios, que eso es otra cosa. Porque eso es estafar a las personas, engañarlas para sacar un usufructo personal. Por eso no es justo que las congregaciones, chicas, grandes o medianas, los bendecidos sean los líderes o la familia de los líderes y los miembros de la iglesia. ¿Qué? Si se le atrevieran a leer por allá en Jeremías, donde Dios habla sobre las ovejas gordas que se aprovechan de las flacas y de los pastores que se aprovechan de la lana y la leche de sus ovejas. ¿Saben qué? Yo sé que si tuvieran conciencia, muchos renunciarían al pastorado. Pero ¿por qué hay tanto pastor? Seamos honestos. ¿Por qué hay tanto pastor en el mundo? ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo? Por ese afán del amor al dinero, de recoger los diezmos y la ofrenda, y no trabajan. Eso es delicado, contradiciendo todo lo que la palabra de Dios dice. Pero muchos dicen, inclusive, cuando hicimos los temas, la investigación y el estudio sobre el dinero, muchos dicen, yo doy y allá Él verá, a mí no me importa en qué lo use. No, señor, Dios te dio un talento, y si tú lo entierras porque no te importa, como dice el de un talento, es que yo sabía que tú bendices o lo multiplicas, entonces yo tuve miedo y mejor lo escondí. Sí, tenga miedo, dice administralo. Y uno de los grandes talentos es la provisión económica que Dios te da a ti. ¿Dónde la estás metiendo? ¿Está produciendo fruto o no? ¿O está produciendo fruto para otros y para ti no? Es delicado, porque vamos a ser llamados a cuentas por todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo el dinero. Es delicado.
Dice, verso 11 dice, y esto erais algunos. Miren lo que dice Pablo, diciendo a la iglesia de Corinto, esto erais algunos, y los otros, no. No dice, estos erais vosotros antes, no, dijo que habían unos, y en nuestras iglesias, en todas. Si no nos cuidamos de enseñar la palabra de Dios, nuestras iglesias van a ser como la de Corinto. Una iglesia que prácticamente, si usted mira el contexto y lo analiza, era corrompida, y todo lo que hacían en Corinto era tremendo y bárbaro. Por eso Pablo y la carta de 1 de Corintios, créame lo que le voy a decir, no es una carta doctrinal, es una carta o un libro de corrección de todos los errores y las barbaridades que había en esa iglesia. No hay un solo capítulo que yo haya encontrado, y vamos en el 6 analizándolo, donde sea de una bendición tremenda. Hay mensaje, pero para corregir. Miren lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Escuche esto. Primer requisito para usted entrar al reino de los cielos o heredarlo es que haya sido lavado, purificado. El lavado viene de la purificación. Por eso el bautismo en agua, que es la tevilá, escuche, en hebreo es tevilá, no es un acto simplemente de meterse, morir y volver a resucitar, como enseñaron las teologías. Es un acto de purificación y arrepentimiento de pecados. Y para eso tienes que tener conciencia a través de la palabra. Pero si la palabra no te ha llevado al arrepentimiento de pecados, no puedes bajar a las aguas como requisito teológico para tu salvación. Porque puedes bajar a las aguas tranquilamente, puedes aceptar. Y conocí el caso de una persona aquí en los Estados Unidos. Voy a tratar de ser menos obvio, pero conocimos una persona que públicamente, ponle cuidado, se iba a casar con un líder pastor, predicaba, servía en la iglesia, aceptó a Cristo como lo enseñaron, confesó, se bautizó, pero públicamente dijo, yo me aparté del cristianismo por esto y esto, yo no creo en eso. Entonces, ¿qué pasa con los que aceptan y se bautizan hasta hacen el discipulado? Si no hay convicción de arrepentimiento de pecados, el verdadero Espíritu Santo no llegó a esa persona, sino una teología humana donde por miedo a condenarse al infierno hizo esos actos de fe humanos. Y es delicado. Sigamos leyendo. Entonces, mas ya habéis sido lavados. Ahora pregúntese, ¿usted ya fue lavado? ¿Usted ya entró en el tevilá, que es el arrepentimiento de pecados? Que es el primer bautismo, que es el bautismo en agua, no el acto. Si usted mira allá en el libro de Éxodo, cuando el Señor o el pueblo quería conocerlo, le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que se laven sus cuerpos y sus ropas para presentarse delante de mí. Por eso él habla de la boda del Cordero, de una novia sin mancha, una esposa, perdón, sin mancha, pura, porque lavó su cuerpo y sus ropas en la sangre bendita del Cordero de Dios, a través de su palabra. Pero si la palabra no entra, la palabra de Dios, escuche, palabra de Dios, no predicaciones, donde emocionan. Si la palabra de Dios no entra en su conciencia y baja a su corazón, usted no ha sido lavado. Usted hizo un ritual humano que no le alcanza para heredar el reino de los cielos. Dice, algunos fueron lavados. Mire, si ve, algunos ya habían sido lavados y los otros y ya habían participado en el ritual. Porque Pedro lo estableció en Hechos capítulo 2. El que creyere y fuere bautizado, dice, ese será salvo. ¿Cierto? Estableció el ritual en nombre de Cristo. ¿Cuántos no han hecho ese ritual? Pero realmente no han sido lavados porque su vida no ha cambiado, no ha sido transformada. No hay un acto de conciencia. Dice, ya habéis sido santificados. El arrepentimiento de mis pecados y meterme en la palabra de Dios me lleva al Kadosh, que es la santidad. Por eso en las bodas del Cordero no va a ir ninguna iglesia, sino los santos y justos. Y ya lo explicamos. Si usted se perdió el comienzo de la enseñanza, véala y le vaya razón, porque la palabra de Dios no miente. Los hombres sí, con sus normas y sus reglas, que son rituales.
La única forma en que seamos santificados, mire, lo único que me permite bajar al lavamiento para hacer tevilá y es purificación, es la palabra de Dios. Cuando entra mi conciencia. Y ahí el Espíritu Santo es quien me lleva a la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios, cuando ya mora en mí, me lleva a ser santificado. Escuche, no santo, santificado. Me va limpiando, me va purificando. No las palabrerías de los hombres. Dice, ya habéis sido justificados. Mire, por eso es muy bonito cuando el Señor dice allá en Isaías 43, que no nos acordemos ni de nuestro pasado ni lo traigamos en memoria, porque Él borró a través de lo que llama aquí la purificación, la santificación, que es a través de su palabra, somos justificados. Pecadores, sí fuimos pecadores, no somos pecadores, porque ya hemos lavados, hemos sido santificados y justificados. No somos lo que éramos antes. No importa el pasado, por más turbio y más feo que sea. Somos nueva criatura, pero a través de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no existe, no somos nada. Miren lo que dice la Escritura. En el nombre del Señor Jesús. Pero dice muy claro, en el nombre. Pero no por pronunciarlo. Porque muchos pronuncian el nombre de Jesús. Hasta los satánicos pronuncian el nombre de Jesús. Prácticamente es meterse en Él, conocerlo, saber qué predicó, qué prohibió, qué permitió, de dónde sacó sus enseñanzas. Cuando eso sucede y entra en mí la palabra, que es el pan de vida, que es Cristo, ¿sí? Ya hay esa autoridad en el nombre de Él. Si no, no, es en Él, no en el pastor, no en la teología. Es delicado. Dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren lo que dice. El Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando Pablo dice eso, es tu obligación y es mi obligación mirar si el supuesto Espíritu Santo es el del verdadero Dios o no. Porque los actos del verdadero Espíritu Santo no es lo que se está viendo en la mayoría de congregaciones hoy en día. Shows, espectáculos y haciendo cosas que Cristo dijo no, lo ratificamos. Mateo 7, 21, 23, léaselo. Y se lo digo sin temor. Si usted nota eso en su congregación, huya. Huya. Porque esa no es la manifestación del Espíritu Santo. Busque cómo se manifiesta el verdadero Espíritu Santo de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el verdadero, el del Dios vivo, el del Dios de Israel. Verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Entonces nos obliga a analizar la doctrina. Yo puedo decir lo que yo quiera. Yo puedo decir que tengo el Espíritu Santo. Pero si no hay evidencia que la Biblia lo marca en mí, no lo tengo. Entonces, ¿quién está en mí? ¿Quién es el que honra en mí para llevarme a una vida de libertinaje, de shows y espectáculos sin obedecer la palabra de Dios? Porque si usted mira a los falsos profetas y analiza los mensajes de ellos, hablan muy bonito, emocionan, positivismo, bendición, prosperidad, de todo, ¿sí me entiende? Y hasta amenazan, dicen que quienes no lo obedecen se van a condenar. Pero cuando tú miras ese mensaje a través de la palabra de Dios, puede determinar que no es correcto, no es verdadero. Así usan el nombre del Señor Jesús y del Espíritu Santo. O, como dicen, el Padre me habló. ¿Y usted cree que el Padre o Jesús o el verdadero Espíritu Santo iba a contradecir su palabra? No. Pero como no la conocen, les dicen amén y lo siguen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero ¿por qué se dejan dominar y por qué se dejan llevar por cualquier viento de doctrina? Porque no conocen la palabra de Dios, desconocen esto. Ni siquiera la leen, no la abren, no le dedican tiempo, no investigan, no escudriñan. Simplemente algunos medio la leen. O lo más tremendo, Salmo 91 abierto en la sala de nuestras casas como protección, porque es la palabra de Dios, desconociendo que eso es un amuleto. Cuando la usan así, se convierte no en la palabra de Dios de poder, sino en un amuleto para la buena suerte. Delicado. Verso 13 dice, las viandas para el vientre, que es comida, y el vientre para las viandas.
pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios, Yahweh. Pero el cuerpo no es para la fornicación, escuchen, no es para tener actividad sexual ilícita, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que es Yahweh, que levanta, miren lo que dice. Aquí está una diferencia para los que caminan en la famosa Jesús solos o unicidad. Miren lo que dice muy claro. Y Dios, está escrito ahí, que es Yahweh, dice que levantó al Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. También a nosotros nos levantará con su poder. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Si se dan cuenta a qué fornicación se refiere el apóstol Pablo? Porque tranquilamente van y se acuestan con prostitutas. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿cierto? Se emborrachan, hacen todo lo que hacen y se paran a predicar la palabra de Dios. Entonces, por eso la vida del líder espiritual debe ser transparente y pública. Aún su casa y lo que pasa en su casa debe ser público, de pleno conocimiento. ¿Por qué? Porque caras vemos, corazones no sabemos. Y resulta la iglesia con que los esposos son fornicarios, adúlteros, y pregúntese por qué. Si usted ha pasado o está pasando por ese momento, que su esposo se volvió un ladrón, o sus hijos, o les van mal, o están en fornicación y adulterio sus esposos y usted llorando, y yendo al pastor, ore por mí que mi esposo me la está jugando con otra mujer, pastor. Pregúntese, ¿por qué espiritualmente está así su familia? ¿Sabe por qué? Y Pablo lo dice, acá, que como está la cabeza, está el cuerpo. Lo que sus pastores hacen en lo privado, en lo secreto, se refleja espiritualmente en la iglesia. Conocí una denominación en Colombia, fuerte, se llama Filadelfia. Su fundador era un suizo, Colombo suizo, un suizo. Y este hombre, antes de morir, pastor, maestro del seminario bíblico, estaba hasta en la radio, un famosísimo, cayó en adulterio y fornicación con su secretaria. Se supo, en aquella época, estoy hablando de los años 2000 hacia atrás, famosísimo. Tenían hasta una escuela grandísima. El hombre murió y partió la presencia del Señor. Y es increíble, todos los pastores varones de esa denominación han caído en adulterio y fornicación. Todos. Y sus esposas han tomado el pastorado de las congregaciones. ¿Por qué? Porque como está la cabeza, está el cuerpo y eso afecta. Así es que pregúntese el por qué, o hállele la respuesta, el por qué tantas situaciones en su casa. Delicado. Dice la escritura, vamos a seguir leyendo, verso 16. Pregunta al apóstol, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, que es una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne. ¿Y quién dijo eso? Lo dijo Yahweh, el Dios de la creación. Dejará al hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Inclusive el libro de los Proverbios es fuerte, dice que el hombre que se llega sexualmente a una prostituta, dice que acarrea una maldición de ruina durante muchos y largos días, no dice fin. Y aún pastores, familias, y yo lo digo con respeto, pregúntese por qué la economía de su casa no se levanta cuando se matan trabajando. Algo está pasando, y tanto como el varón como la mujer tienen su pecadillo no confesado al Eterno y sus cosas oscuras y secretas. Es tremendo. Dice la escritura, verso 17, pero el que se une, miren lo que dice Pablo, no son todos, dice el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. El que se une, no son todos, es aquel que toma la decisión de obedecer a Cristo. Verso 18 dice, huid de la fornicación. Escuchen lo que dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. A su propio cuerpo peca. Entonces fíjense que hay pecados ante Dios y hay pecados ante uno mismo. Eso es delicado. Miren lo que dice Pablo acá.
Verso 19, y aquí viene el famoso verso que todo mundo repite ignorando el contexto. Y se lo saben de memoria. Y usted pregúntele a alguien, si el Espíritu Santo no está con usted. Sí, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Somos? ¿Somos? No. Esto no es para muchos. El que se une al Señor Jesús, el que le obedece, ese se convierte en templo del Espíritu Santo. No todo el que diga que lo tiene. Hay una diferencia abismal. Miren lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el Padre, y que no sois vuestros? Y si San Juan 14 dice que si guardamos los mandamientos, que es la palabra del Padre Celestial, Él envía su Espíritu, el Espíritu de verdad, y no conocemos la palabra de Dios, ni guardamos ni obedecemos la palabra, ¿podrá el Espíritu Santo venir y morar en nosotros? No, porque no ha habido arrepentimiento de pecados, no ha habido transformación, no ha habido santificación, no ha habido justificación. Es un mero conocimiento de una teología o una religión humana. ¿Ve la diferencia? Si usted está unido al Señor Jesús, que usted le obedece a Él por encima de los hombres, por encima de las teologías, si usted es obediente al Hijo de Dios, usted sí puede decir que es templo del Espíritu Santo, porque Él es santo. Él no vive en pecado, ni hace shows, ni espectáculos, ni cosas, porque el Espíritu Santo no contradice a Cristo, ni contradice al Padre Celestial. Es necesaria la palabra de Dios en mi corazón, escuche, no en mi mente, en mi corazón, porque cuando está en mi corazón yo ya he sido transformado y he sido hecho nueva criatura. Mientras la palabra de Dios esté aquí, pero no está en el corazón, y se lo voy a decir por qué no la ponen en práctica. Cuando está en el corazón se pone en práctica porque se vuelve una vivencia. Me convierto en uno, y Pablo lo dice, con el Señor. Y el mal y la gente nota la diferencia tan tremenda entre mi persona y otras personas, porque la esencia del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, ya mora en mí, que es su Santo Espíritu, o sea, su palabra, y eso me convierte en templo. De lo contrario, no soy templo. Diga lo que diga, así cante, dance, ayune, ore, grite, predique, abra por las redes sociales, tenga la iglesia, lo que sea, no soy templo. Digan lo que digan. Me hace templo la palabra del Dios viviente. Y si no la conozco, si no la leo, y solamente me alimento de predicaciones que no sé si es verdad o no es verdad, pero me emocionan, no soy templo. Y puedo decir lo que quiera, pero el verdadero Espíritu Santo no mora en uno. Verso 20 dice, y terminamos acá: porque habéis sido comprados por precio. ¿Y sabe cuál es ese precio? Un día un hermano se molestó conmigo de Miami. Le dije, el Evangelio de Dios es gratuito, fue pagado. Me dijo, eso es mentira, porque si es gratuito no fue pagado. Sí, fue pagado con sangre, la bendita sangre del Hijo de Dios viviente en la cruz del Calvario. Es el máximo precio. Por eso nadie puede estar metiendo finanzas dentro de las iglesias y las congregaciones. Ah, pastores, que toca pagar la luz, toca pagar los biles, toca pagar esto. Sí, eso es otra cosa. Donde muy bien la iglesia podía sufragar los gastos de lo que se necesita para la ocasión, pero no estar convirtiendo ni pervirtiendo el Evangelio de Dios, que ya fue pagado con la sangre preciosa del Cordero de Dios, como un negocio, porque eso se volvió por el amor al dinero. Un negocio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, que es el Dios de Israel, el Padre Celestial, Yahweh, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Él, al único y verdadero Dios, al Dios viviente. Por eso Cristo dijo muy claro que teníamos que hacer la voluntad del Padre Celestial para entrar al reino de los cielos. Léase por favor y analice San Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante, y que Dios lo bendiga. Dios nos bendiga. Bendiciones a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Voy a
mientras mi esposa nos está orando para despedirnos, voy a dar paso ya a la transmisión de la emisora Cara a Cara con el Gran Yo Soy. En las páginas sociales de nosotros se encuentran el link, si quieren lo toca y entra en vivo, o si quieren descargar el link para escuchar música, adoración y alabanza. Usted puede estar en su casa cocinando, estar en su trabajo, estar en su automóvil, en vez de estar poniendo por allá Google que le entran cada rato comerciales. Toque la emisora, ponga su Bluetooth a su automóvil y vaya disfrutando de la palabra de Dios y también de adoración y alabanza de todos los géneros y todas las culturas de todo el mundo. Y si usted tiene una canción, mi amado hermano, que le guste, que de pronto no la escuche en la emisora, escríbanos, denos el consejo o la guía para poder descargarla y poder aumentar más el repertorio de esta emisora. Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les hablamos desde la ciudad de Monarchs en los Estados Unidos. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Gracias te damos, Padre Divino, una vez más. La honra y la honra es para ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por habernos dado esta palabra, Señor, por habernos traído hasta aquí, Señor. Todos aquellos, Señor, que estuvieron conectados, Padre, que van a escuchar esta transmisión más adelante. Padre, bendícelos, Padre. En nombre de Jesús, te pedimos, Padre Santo, que sigas abriendo el entendimiento, la mente, Señor, para que sigamos recibiendo esta palabra, Señor, que esa palabra, Señor, se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, que se atesore, Señor, siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias por todos los oyentes, gracias por mi esposo, gracias por todos aquellos, Señor Jesús, que buscan diligentemente tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas. Que dice mi hermana Jolie, que se encuentra, Padre. Está haciendo tu voluntad, Padre. Gracias, gracias por todo, Señor. Bendice a nuestros hijos, bendice a toda la humanidad, Señor Jesús. Que vengan antes de que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite, con el capítulo número 7 de 1 Corintios. Bendiciones.